En Primera de Corintios capítulo 13 estamos viendo el amor es paciente, fue el que vimos hace el estudio anterior, que es igual que sufrido, fue lo que vimos en el estudio anterior. Hoy vamos a ver el amor es benigno. El amor es benigno. Y así como la paciencia no va a tomar nada de otros, que vimos en el estudio anterior, no toma nada, no se aprovecha de otros, prefiere sufrir el agravio yo, porque amo a tal a la persona, aunque no sea muy de mi agrado en la forma en que me trata o se comporta conmigo, pero yo prefiero que me agredan a mí, que me dañen a mí, a yo hacerle daño a él o a ella, en el caso que sea, y sufrido, por eso es paciente, puede soportar como una liga, se estira, hasta el extremo, y no busca venganza, no busca desquite, no busca nada de eso, este amor que estamos analizando aquí. Pero vamos a orar. Hermano Gavino, si quiere haga la oración para empezar, por favor. Señor y Dios nuestro, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder disponer de este tiempo, Señor, para aprender más de tu palabra. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Nico, que tan diligentemente pues prepara este estudio para que nosotros aprendamos cada vez más de ti, Señor. Limpia nuestro corazón, danos sabiduría para entender, Señor, este estudio y principalmente que pues todo lo que escuchemos aquí de tu palabra podamos ponerlo en práctica para tu gloria y para tu honra. Te rogamos por nuestros hermanos, Señor, que no están, Señor, tú sabes todas las situaciones que pasan, conoces sus corazones, los ponemos en tus manos para que, si tú lo permites, Señor, puedan estar aquí con nosotros escuchando de tu palabra, Señor, y si no, te rogamos que les bendigas, les fortalezcas y que aún así, pues, puedan disponer del tiempo, Señor, para poderte conocer cada día más. Para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces así como el amor es paciente, sufrido, vamos a ver benigno, que es bondadoso, que también esta característica del amor verdadero, que estamos viendo el amor ágape, va a dar todo a los demás, incluso a los enemigos. Esa va a ser su prioridad, darse. El amor que estamos hablando es el darme a mí mismo, aunque tenga que sufrir a veces, aunque a veces tenga que ser defraudado, aunque a veces tenga que ser maltratado, no importa, eso no es lo importante es dar. Y ser benigno es el complemento de ser sufrido. Benigno también es ser bondadoso. Alguien, una persona que es útil, una persona que es servicial, una persona que es afable. Ahora ustedes preguntarán qué significa la palabra afable. Afable significa alguien que es agradable, alguien que es dulce, alguien que es suave en la conversación y en el trato a los demás. Alguien dulce, agradable y suave en la conversación, en el trato a los demás. Aunque la otra persona no se lo merezca, porque acuérdense que este amor no depende del trato del otro hacia mí, o de si me gusta algo de la otra persona a mí, no. Porque es un amor de la voluntad, es un amor que lo da porque Dios te pide que lo hagas y porque Él ha derramado el corazón, el fruto de esta característica del fruto de nuestro corazón y lo ha derramado y por lo tanto nosotros lo damos. ¿Y cuál es la motivación? La gloria de Dios y la obediencia a Dios. Por eso este amor es una voluntad activa. No es solo es que me siento muy generoso o muy generosa. No, es ser generoso, mostrarlo en la práctica, ¿no? No solo lo haces por el bienestar de otros o que anhelas hacer el bienestar de otros, sino trabajas para el bienestar de los otros, empezando por el más próximo, que es tu cónyuge o tus hijos o tus padres. Es lo más importante, ¿no? Cuando Jesús en alguna ocasión mandó a sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, a amar a sus enemigos, Jesús no quiso decir simplemente que te sintieras amable con ellos, siéntete amable con ellos, sino él lo que quiso decir es, sé amable, o sea, hazlo, muéstralo en una acción.
Y luego allí en Mateo 5:40 dice, y el que quiera ponerse a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga con una milla, ve con él dos. Está hablando de acciones concretas. Las condiciones tan duras de un mundo malo ofrece el amor casi posibilidades ilimitadas para ejercer esa clase de bondad que pide este amor. Dios es el modelo supremo de este amor. Pablo dice ahí en Romanos 2, o menosprecia las riquezas de la benignidad, de la paciencia. Benignidad ahí significa bondad. La paciencia es la misma característica que tiene el amor que vimos sufrido, paciente. Y longanimidad significa como que una tregua, que Dios está haciendo una tregua para el juicio, para los perdidos, para derramar su ira, y por eso es muy paciente y muy bueno. Y está longanimidad, está haciendo una tregua, la está postergando lo más que se pueda. Por eso dice ahí el texto, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué está postergando el juicio? Porque es paciente más de 2000 años con los hombres, porque quiere que vayan los elegidos, los más, al arrepentimiento. Y luego Pablo le dice a Tito, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. Se manifestó la bondad de Dios, se encarnó en Cristo. Y entonces nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, 4, 6. Estamos viendo ejemplos de benignidad. Pedro, por otro lado, dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra de Dios, conocerla, meditarla, profundizarla, para que crezcáis para salvación. Porque hemos gustado la benignidad del Señor. Por eso nos salvó, por su bondad y por su misericordia, en su gracia. Y entonces, por ese motivo, tenemos que buscar, anhelar la palabra para crecer, parecernos cada vez más a Jesús. Primera de Pedro 2:2. Entonces, luego a sus discípulos, Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Ahí en ese texto de Mateo, la palabra fácil, cuando dice porque mi yugo es fácil, es la que aparece traducida como benigno. Porque mi yugo es bueno. En su amor por aquellos que le pertenecen, Jesús hace que su yugo sea benigno, o sea, también algo suave. Y Él se asegura de que los que tenemos que sobrellevar, todos los discípulos, que sobrellevar por amor, todo lo que tengamos que sobrellevar sea soportable. Si andamos en obediencia, andamos en el Espíritu Santo, va a ser soportable y vamos a poder mostrar esta otra característica del fruto. Bueno, bondadoso, suave. Esto es más en la práctica cuando dice paga mal al mal, tú pagas por haciendo un bien. Y aquí lo estamos viendo más cómo vas a hacer eso, a través de este amor. La primera prueba de la bondad cristiana, la benignidad cristiana, y la primera prueba del amor, ¿a dónde la encuentras? ¿Dónde la aplicas tú? En tu casa. Empiezas en tu hogar. Por ejemplo, el esposo cristiano que actúa como cristiano, obviamente, porque puede actuar como no cristiano, pero si actúa como cristiano va a ser bueno, benigno para con su esposa y con sus hijos. La esposa cristiana va a ser igual benigno, paciente, la otra característica que vimos, con su esposo y con sus hijos, o los hijos con sus padres. Los hermanos y hermanas pues también son benignos, son bondadosos unos con otros y con sus padres. Hablando de creyentes, obviamente. Entonces,
con esto podemos darnos cuenta que alguien que vive así tiene algo más que sentimientos amables, puros sentimientos. No, pues tengo sentimientos hacia unos a otros. Más bien hacemos cosas bondadosas y útiles unos para con otros. El punto de llegar al amor que se sacrifica, que es paciente, porque hay unos que van a ser difíciles de soportar, o que no se van a merecer esto con sus acciones, con sus actitudes o su comportamiento. Pero si recordamos que este amor, a través de estas características, lo vamos a dar por el simple hecho de que somos hijos de Dios y porque Dios ha derramado ese amor en nosotros y porque Él quiere que lo hagamos para su gloria, eso es suficiente motivo. No necesitamos más. Para los corintios, la bondad, la benignidad, significaba abandonar sus actitudes egoístas. Si tú tienes actitudes egoístas, celosas, maliciosas y orgullosas, pues tienes que adoptar un espíritu de bondad. Empezar a vivir este amor en la práctica, como lo estamos viendo aquí. Ellos tenían que hacerlo porque eso permitiría, entre otras cosas, que sus dones espirituales fueran administrados verdaderamente y eficazmente, porque es un problema. Si yo no estoy viviendo este amor, estoy en desobediencia a Dios, y estoy en desobediencia a Dios, mis dones no los voy a aplicar correctamente, y el fruto menos. No voy a andar viviendo así. Porque ellos, por ejemplo, los corintios, estaban aplicando sus dones, pero eran falsificados, eran superficiales. Los estaban haciendo improductivos en la carne. Puedes estar sirviendo en la carne. Puedes estar adorando a Dios en la carne. Porque tus actitudes, tus motivaciones no son fundamentadas en este amor. Ese es el problema grave aquí. Y entonces cuando hacemos las cosas de una forma que aunque estés haciendo algo para Dios, aparentemente un servicio a Dios, no es algo que lo glorifique porque tu amor, tú no lo estás haciendo en amor. Y empezando por tu casa y de ahí hacia afuera. Entendiendo el amor es paciente, el amor es benigno. Ahora vamos a ver en la práctica, el amor no tiene envidia. Y aquí tenemos la primera de 8 descripciones negativas del amor. Las otras 2 fueron positivas. Porque dijo el amor es paciente, positiva. El amor es bueno, benigno. Son positivas. Pero aquí empieza una de las primeras 8 que es negativa. El amor no tiene envidia, ahora va a decir lo que no es. Ya vimos lo que es en la práctica, ahora vamos a ver lo que no es. ¿Y qué es eso de la envidia? El amor no tiene envidia. Buenas tardes, hermanita. ¿Se puede poner mudo a su Hola. micro, por favorcito? Claro. Entonces hay que tener cuidado de no andar viviendo, aunque sepamos la sabiduría de lo alto, pero nosotros practicando la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ahí está el ejemplo que estamos viendo aquí con Jonathan, con David, que lo amaba a pesar de que pues amenazaba el trono. Era el hijo y decía, pues él hubiera podido desear el trono de su padre. Pero aún así él lo amaba. Saúl, por otro lado, que era el padre de Jonathan, perdió su trono y su bendición debido a sus celos, principalmente de David. Jonathan estaba dispuesto a olvidarse del trono y recibir una bendición mayor porque carecía de envidia. No tenía. Eliezer de Damasco, que era el heredero de las propiedades de Abraham, porque no tenía este hijo, Génesis 15:2, que era su siervo, y dice, pues este es el único que me va a heredar. Sin embargo, cuando nació Isaac y Eliezer perdió su privilegiada herencia, su amor por Abraham e Isaac nunca disminuyó. Génesis 24, otro hombre que tampoco tenía envidia ni celos. Con esto llegamos a entender que una persona amorosa, fíjense, escuchen bien, nunca es celosa.
Una persona que practica este amor nunca es celosa ni envidiosa. Siempre se va a alegrar por el éxito de los demás. Aun si ese éxito no le favorece a la persona. O sea, aunque no me favorezca a mí, por ejemplo, un ascenso que se lo dieron a él y a mí me quitó mi lugar, no importa. Yo estoy alegrado por ello. Si eligieron a alguien más para un servicio y yo pues me hicieron a un lado por eso, me alegro, qué bueno, gloria a Dios. Y así es como se muestra este amor, que no tiene ninguna envidia ni celos. Ahora, el amor no es jactancioso. Eso también lo podemos ver porque cuando la persona amorosa que vive este amor, ágape, llega a tener éxito, no anda presumiendo, ni anda fanfarroneando, ni se anda jactando. Jactarse, jactanciosa significa jactarse. Y no se usa esa palabra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y obviamente significa cuando hablamos con presunción. El amor no hace alarde de sus logros, de que no, yo hago esto, yo hice aquello. No hace alarde de sus logros. La jactancia es la otra cara de la envidia. Es como el sol y el águila aquí. Si eres envidioso, a fuerzas automáticamente también vas a ser jactancioso. La envidia es querer lo que otra persona tiene. Y la jactancia es intentar hacer que otros sientan envidia de lo que tú tienes. Por eso es la cara, el águila y el sol. Estas dos pecados. La envidia es para rebajar a los demás. Y la jactancia es para elevarte a ti mismo sobre los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, es irónico que a pesar de lo mucho que nos molesta la presunción en otros, porque como nos encanta, no, es que presumido se siente, míralo, parece que no merece ni el suelo. Y eso es lo que pensamos, porque nos dejamos guiar muchas veces por las apariencias. Pero nosotros nos sintamos tan inclinados a hacerlo muchas veces igual. A los creyentes de Corinto les gustaba lucirse espiritualmente, buscaban a menudo la admiración pública. Por eso siempre quiero ser el primero en todo. Yo no preparo a otros o a otras, sino yo siempre quiero ser el primero. Que me vean a mí, que me escuchen a mí. Y así sucesivamente. Por poner ejemplos de hoy. Clamaban ellos en Corinto por los cargos más prestigiosos y los dones más espectaculares. Todos querían hablar a la vez, especialmente cuando era hablar en éxtasis, según en lenguas. Sabemos que mucho de ello era falso, pero su jactancia era auténtica. No les preocupaba para nada la armonía, el orden o compañerismo, la edificación o alguna otra cosa que mereciera la pena. Solo les interesaba exhibirse a sí mismos, que me vean a mí, que me tomen en cuenta a mí. Por eso 1 Corintios 1:12 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunid cada uno de vosotros, tienen salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. O sea, cada uno hacía lo que quería, de la manera más notoria posible para sobresalir. Yo quiero que sobresalir. Tristemente, hablando ya en grupos de alabanza, en algún momento llegué a conocer quienes bajan el volumen a aquellos, yo quiero irme más. No, porque yo necesito escucharme. No me oigo para que me suban y para que yo sobresalgan todos los demás. Ese es un tipo también de envidia y de celos. Bueno, hablando en lo que nos compete a nosotros como grupo de alabanza, ¿no? Sin ninguna consideración por los otros. Era lo que estaban haciendo los corintios. Charles, un teólogo, dice que él decía a Dios, si tú me das las fuerzas necesarias cada vez que tenga la oportunidad de iniciar una conversación, será siempre acerca de Jesucristo. Y cada que quiera que alguien se vea en mi vida será Jesucristo, no yo. Este hombre tenía solo 30 años
era de verdad digno de hablar sobre Jesús. Él sabía que lo más importante es que se vea a Jesús, no yo, que se vean sus logros de Él, no los míos, porque sabía que si Cristo es el primero en nuestros pensamientos, siempre tu prioridad, tus pensamientos, no podemos de ninguna manera jactarnos. Entonces aplica en la práctica, toma tu cruz y sígueme. Cristo, estoy escondido en Cristo, porque son citas que no sabemos de memoria, pero estamos muy lejos de vivirlas. Y aquí lo que se trata es de vivirlo, no saberlo. La jactancia es el mayor mal, dice Lewis, SC, porque es la personificación del orgullo, y el orgullo es la raíz de todos los pecados. La jactancia nos pone a nosotros los primeritos. Primero yo, luego yo y después yo. Todo lo demás, incluido Dios, debe ser, por tanto, de menos importancia para nosotros cuando andas viviendo en ese pecado. Aunque tú digas que Dios es tu primero, no es cierto. Porque en tu actitud se da uno cuenta cuál es tu prioridad y quién es tu Dios. Es imposible edificarnos a nosotros mismos sin rebajar a otros. Cuando nos dedicamos a presumir, nos estamos elevando, rebajando a los demás, directo o indirectamente. Y aquí también entra el pecado de chisme, porque cuando tú hablas mal de otra persona, indirectamente tú te estás poniendo superior a esa persona. Aunque no lo decimos con esas palabras, pero en esos hechos te estás poniendo encima. Tú eres superior a él o a ella. Por eso hablas. Y a veces no lo decimos y ni cuenta nos damos. Jesús era Dios encarnado, pero nunca se exaltó a sí mismo de ninguna manera. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Filipenses 2:6-8. Él es el mayor ejemplo de humildad, porque si alguien podría jactarse y podría sentirse superior a todos, era Él, porque Él es Dios, el Creador, el Rey de Reyes. Y sin embargo, Él vino a darnos el ejemplo de humillación, de ponerse como siervo de los demás, de mostrar este amor encarnado. Jesús, que lo tenía todo para poder jactarse, nunca lo hizo. ¿Por qué tú sí? ¿O por qué yo sí lo hago? En completo contraste, nosotros no tenemos nada para jactarnos. ¿Qué tienes para que te puedas jactar? ¿O de qué te puedes jactar que no hayas recibido? Tenemos gran tendencia a hacerlo, tristemente. Solo el amor que viene por medio de Cristo Jesús nos puede salvar de andar presumiendo acerca de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades, de los dones o de tus logros, aunque sean auténticos o imaginarios, porque hay quienes son imaginarios, muestran algo que no son o que no tienen, nada más para apantallar. Por eso pueden ser imaginarios. Entendiendo esto, pasamos al amor no se envanece. Acuérdense que estamos viendo características para medirlo a nosotros si realmente estamos en el amor, si realmente nuestra fe está cimentada en la palabra de Dios. Y este amor tiene que ser una práctica en cada una de estas características, en un estilo de vida de nosotros como creyentes. Los creyentes corintios pensaban que ya habían llegado a la perfección. Pablo ya les había dicho, para que nosotros aprendéis a no pensar más de lo que está escrito. No sé que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te portas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, y ojalá reinasen para que nosotros reinésemos también con ustedes, lo dijo sarcásticamente aquí Pablo. 1 Corintios 4:6-8. Y poniendo todavía más sarcástico, dice, nosotros los apóstoles somos insensatos por amor en Cristo, ustedes son prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, ustedes están fuertes. Nosotros somos honorables, mas ustedes son honorables, mas nosotros somos despreciados. Todo aquí está hablando forma sarcástica Pablo para hacerlos entender. Unos pocos versículos más adelante el apóstol dice,
mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a verlos. O sea, ¿qué me importa lo que me diga Pablo? ¿Qué me importa lo que me digan? Yo sigo viviendo mi vida como vengo, como la estoy haciendo, no me interesa. Ellos estaban haciendo lo mismo. Nosotros a veces vivimos de la misma manera pensando que Jesús no va a regresar o que se va a tardar todavía. Mientras hay que vivir y gozar la vida. Todo lo bueno de los corintios, todo lo que tenían lo habían recibido del Señor. Y todo lo que tú tienes, lo has recibido del Señor. No, que yo me lo gané, mi trabajo, mi esfuerzo, yo me pasé las desvelos. Sí, pero ¿quién te dio la vida? ¿Quién te permitió despertar? De ahí empieza todo. El primer respiro que das en la mañana, ¿quién te lo da? El aliento de vida, Dios. Sin eso no podrías haber hecho nada. Entonces por eso nos damos cuenta de que todo lo hemos recibido, los corintios lo habían recibido, por tanto, tanto ellos como nosotros no tenemos derecho o razón para jactarnos o envanecernos de absolutamente nada. Nada. Ellos estaban hinchados, engreídos, acerca de su conocimiento de la doctrina, como muchos de nosotros pudiéramos estarlo, de nuestros dones espirituales y de los maestros famosos que habíamos tenido, que han tenido ellos. Estaban tan engreídos en su orgullo que llegaban aún más a jactarse de su carnalidad, de su mundanalidad, de su idolatría, de su inmoralidad, incluso el incesto que ni siquiera lo practicaban los paganos. Estaban envanecidos en vez de arrepentidos, porque al ver esto se hubieran dicho sus pecados. Se jactaban en vez de lamentarse. Muchas veces llegamos a creer que nosotros somos buenos, somos buenitos. Yo no peco, no sé por qué me suceden estas cosas, no sé por qué pasan estas cosas, y no nos damos cuenta de lo pecadores que somos. Es un peligro tremendo, porque entonces pensamos que estamos bien y es cuando empieza la autosuficiencia y empieza el declive espiritual. El amor, por el contrario, no se envanece, dice Pablo. William Carey, de quien se habla a menudo como el padre de las misiones modernas, fue un brillante lingüista que tuvo la oportunidad de traducir parte de la Biblia a menos de 34 diferentes lenguajes y dialectos. Fíjense, 34 diferentes lenguajes y dialectos. Se había creado en un hogar sencillo en Inglaterra y allí aprendió y practicó el oficio de zapatero. En la India lo ridiculizaron a menudo por sus bajos orígenes y ocupación. Y una noche durante una cena, un tonto presumido dijo: entiendo, señor Carey, que usted una vez trabajó como zapatero, o sea, como queriéndolo humillar. A lo que Carey respondió: ah, no, yo solo era un zapatero remendón. No se avergonzó de sus orígenes ni lo que había hecho. Y nunca se jactó diciendo: ah, pero yo hice tantos 34 diferentes lenguajes y dialectos, y empiezan a sacar todo, a fanfarronear y a ser presuntuosos. No hizo eso. No hay necesidad de que las personas sepan mis logros o tus logros o lo que haces o no haces. Porque cuando ya lo hacemos ya estamos cayendo en ese pecado. Y aquí él dijo, pues nada más contestó de esa manera, no mencionó lo demás. Y si recordamos, cuando Jesús comenzó a predicar, muy pronto comenzó a eclipsar el ministerio de Juan el Bautista. Sin embargo, los discípulos fueron los que sintieron envidia, porque ya viste que está predicando otro por acá, por aquel lado, y está robando discípulos. Estoy parafraseando lo que casi dijeron. Y Juan dijo: el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan 1:27. Y cuando más tarde los discípulos de Juan pues se pusieron celosos, fue cuando él dice esas palabras. Juan 3:30. Al igual que la sabiduría, el amor dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8:13. Todo eso lo aborrece Dios. Otros proverbios nos recuerdan que cuando viene la soberbia viene la deshonra. Proverbios 11:2. Y luego Proverbios 13:10 dice: y ciertamente la soberbia
concebirá contienda. Porque donde hay soberbia, donde hay envidia, donde hay jactancia, siempre va a haber pleitos y contiendas. Y luego dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Proverbios 16-18. Antes de la caída, de la altivez de espíritu. El orgullo y el envanecimiento genera contiendas, de lo cual estaba llena la iglesia de Corinto. O sea que si en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, hay contiendas, pues hay que checar, porque ahí segurísimo hay orgullo y hay envanecimiento de parte mía o de alguien más, y estamos cayendo en el juego. Por eso hay contiendas. ¿Por qué creen que les digo que la sabiduría no es la sabiduría de Dios la que estamos viviendo? Porque la sabiduría de lo alto, cuando la estamos viviendo, no provoca pleitos ni contiendas, sino hay armonía, hay paz, hay contentamiento, hay tranquilidad en el hogar y de ahí para afuera. Y cuando no, estamos viviendo sabiduría terrenal, animal y diabólica. El envanecimiento tiene que ver con engreimiento. El amor con un corazón grande y generoso. Tenemos que contrarrestar esto, viviendo y andando en el amor, que dice 1 Corintios 13. Y aquí llegamos al amor no hace nada indebido. Dice ahí, el amor no hace nada indebido. Aquí el principio tiene que ver con los malos modales, hermanos. Con actuar generosamente. Con actuar también groseramente. Porque a veces tenemos malos modales y actuamos groseramente con nuestros padres, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con los hermanos, con los vecinos, no sé. Y aquí estamos viendo que no es una falta tan seria como la jactancia o la vanidad, este pecado, pero brota de la misma falta de amor. Cuando tú no tienes buenos modales, cuando eres grosero, falta de amor. Y significa que no nos preocupamos lo suficiente por los que están a nuestro alrededor. Nos vale, no me importa, yo así soy. Y entonces tienes falta de amor. ¿Por qué? Porque no actúas como es debido o amablemente con ellos, aunque sean ásperos, aunque sean malos contigo, no importa. Entonces pagas mal por mal. Si la Biblia dice que tengas que vencer el mal con el bien. Entonces este amor que no hace nada indebido, que es amable y que tiene modales, no se interesa por sus sentimientos o sensibilidad cuando no lo vives así. La persona carente de amor es una persona descuidada. Siempre es bien descuidada. Es una persona dominante. Quiere dominar al cónyuge, a los hijos. Quiere ser él o ella el que hable y que está al frente siempre. Y a menudo es grosera o grosero. También es una falta de amor. Los cristianos corintios eran modelos a los comportamientos indebidos. Actuar de la manera impropiada era casi característica de ellos. Casi todo lo que hacían era grosero y falto de amor. Incluso cuando se reunían para celebrar la cena del Señor, eran egoístas y su forma de comportarse era insultante. Porque dice que cada uno se adelantaba a tomar su propia cena. Se embriagaban. O sea, no les importaba lo demás. Hay quienes dicen, yo soy así, yo vivo así y no me interesa lo que opinen o lo que piensen las demás personas. Eso es falta de amor, porque tenemos que ser luz y sal de la tierra. Durante los cultos de adoración, cada uno trataba de superar al otro al hablar en lenguas y todos hablaban al mismo tiempo y cada uno se esforzaba por ser más dramático, más llamativo que el otro. La iglesia lo hizo casi todo de manera incorrecta, desordenada, todo lo opuesto a lo que Pablo les había enseñado y que ahora estaba corrigiendo como lo está haciendo con nosotros. En una ocasión Jesús estaba ahí con un fariseo llamado Simón. Ahí en el Evangelio dice que durante la comida una prostituta entró y lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Lo secó con su cabello y luego lo ungió con un perfume caro. Simón, que era el anfitrión, lo primero que debió de haber hecho es mandar a uno de sus siervos a que hiciera lavar los pies a Jesús.
Pero la prostituta lo hizo con sus lágrimas. Y Simón, ofendido, sin saber qué hacer, él pensaba, no lo dijo, pensaba, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es una pecadora. Eso es lo que pensó Simón. Jesús entonces, porque él es omnisciente, contó la parábola del acreedor que perdonó a los deudores, uno por 500 denarios y el otro de 50. Y le preguntó a Simón, ¿qué deudor estaría más agradecido? A lo cual el fariseo respondió, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y volteó a ver a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, tú no me diste agua para mis pies, y lo debió de haber hecho como anfitrión, era la costumbre. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso. También era la costumbre de que llegaba un anfitrión a la casa y lo recibían con un ósculo santo, ¿no? Un besito en la mejilla. Dice, tú no me diste beso. Esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto nos deja ver que a veces cuando somos faltos de amor, todos traemos trasfondos de pecados, unos más fondo que otros, unos pecados humanamente hablando más graves que otros. Y hay quienes piensan, no, pues yo nunca me emborraché, yo nunca fui infiel, yo nunca adulteré, yo nunca, no, pues, y piensan que Dios perdonó poco. Y eso da evidencia, como no vivieron de la forma que otros vivieron, no, pues a él le perdonó muchísimo, a mí poco. Y aunque no lo decimos, con nuestra falta de amor, como lo estamos viendo, no hemos entendido lo que Dios nos ha perdonado. No hemos entendido lo que es el pecado. Y que es lo mismo un chismoso como un asesino, un violador. Para Dios no hay pecados chicos o grandes. Aquí el ejemplo principal de amor que está en este relato no es de la mujer. No es el de la mujer. Con todo lo sincero y bondadoso que fue, el ejemplo que sobresale de forma notable es el amor de Jesús. Y que se contrasta con la carencia del amor de Simón. Jesús perdonó los pecados de la mujer. O sea, lo importante es Jesús, en contraste con el falto de amor de Simón. Mediante su aceptación de la acción amorosa de la mujer, Jesús le demostró a Simón, así como por medio de la parábola, que lo inapropiado no había sido la acción de ella o la respuesta de él, sino la actitud de Simón. O sea, el que estaba mal era Simón. Y muchas de las veces nosotros estamos juzgando y criticando a otros, y el que está mal somos nosotros, por nuestra falta de amor. Pero no, porque nos encanta ver el pecado de los demás, las acciones de los demás. Y eso es lo que enseña esa historia. Lo que la mujer y Cristo hicieron tenía mucho que ver con el amor, pero lo que Simón hizo no tenía nada que ver con el amor. Por eso es importante examinarlo nosotros, ver la viga que traemos nosotros, en vez de estar viendo la paja de los demás. William Barclay traduce nuestro texto como: el amor no se comporta con malos modales. El amor lleva gentileza, es gentil. Esa gentileza debe comenzar en tu casa, con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con tus hijas, con tus padres. Y de ahí, tus vecinos, tus vecinas, tus hermanos, tus hermanas, para todos. Muchos cristianos tristemente han perdido la oportunidad de dar testimonio de Cristo por sus malos modales, por sus groserías que hacen, sus caras. Y especialmente perdemos ese testimonio hacia los incrédulos, que los han ofendido mediante un hábito que el cristiano considera impropio. Y empiezas a hablar o a portarte grosero directo o indirectamente con la persona. A veces los padres
También somos groseros con nuestros hijos. Tenemos malos modales con ellos. O viceversa. Y eso es mal testimonio. Y luego nos quejamos porque no andan caminando como deben de andar caminando, cuando nosotros somos los primeros que estamos siendo piedra de tropiezo. Ya sean hijos, padres o cónyuge. Así como sucedió con Simón, a veces nuestra actitud y comportamiento en el nombre de la justicia, que decimos nosotros, son más incorrectos y son menos justos que algunas de las cosas que andamos juzgando y criticando y chimoneando en las demás personas. Pero no nos miramos hacia nosotros, miramos hacia allá, que es más fácil. El amor es mucho más que ser amables y considerados, pero nunca es menos que eso, hermanos. Nunca. Llega hasta el punto en que nuestra forma de vivir es desconsiderada y es nada amable. Pues también carece de amor y de auténtico cristianismo. Eso es lo peor de todo. El comportamiento grosero de los cristianos puede alejar a Cristo a las personas antes de que tengan la oportunidad de escuchar el evangelio. Lo grosero que puede ser con tu cónyuge, con tus padres, con tus hijos. No estoy hablando de que digamos grosería, literal. Nuestras actitudes, nuestra forma de responder, nuestra forma de hablar. El mensajero se puede convertir en una barrera para el mensaje cuando vivimos así. Si las personas no pueden ver claramente en nosotros la mansedumbre y ternura de Cristo, porque supuestamente somos cristianos, pues probablemente lo verán menos en el evangelio que predicamos. Y dirán, como dice por ahí un dicho, háblame más fuerte, porque tus hechos no me dejan escucharte. Mamá, esposo, esposa, o hijos, no te escucho. Y por último, el amor no busca lo suyo. Para terminar este estudio, no es el último. Para terminar este estudio, el amor no busca lo suyo. Entendiendo cada una de estas características que cada uno de nosotros estamos examinándonos a nosotros mismos para ver cómo andamos del 1 al 10. Y si no, corregir y arrepentirse y empezar a vivirlo. Sigue diciendo ahí, el amor no busca lo suyo. Tengo entendido que en la inscripción de la lápida de una tumba en un pequeño pueblo inglés dice, en contraste es una lápida sencilla en el atrio del Catedral de San Pablo en Londres y se puede leer, sagrado es el recuerdo del general Charles George, quien en todo momento y en todas partes dio su fortaleza a los débiles, su dinero a los pobres, su consuelo a los que sufrían y su corazón a Dios. Eso decía su lápida, allá en Londres. Y esto entra en lo que dice aquí Pablo, el amor no busca lo suyo, porque eso es probablemente la clave para todo. La raíz del mal de la naturaleza humana caída es su tendencia a querer hacer su propia voluntad. No, a mí me dicen esto, yo lo voy a hacer así. Lenski, el bien conocido comentador de la Biblia, ha dicho, curemos el egoísmo y habremos vuelto a plantar el huerto del Edén. Empezamos en nuestro hogar, ¿verdad? Adán y Eva rechazaron la voluntad de Dios con el fin de hacer su propia voluntad. El yo tomó el lugar de Dios. Y eso es lo opuesto a la justicia y eso es lo opuesto al amor. El amor no está preocupado por sus propias cosas. Eso es importante. El amor no está preocupado por mis propias cosas, sino por las necesidades de los demás. Filipenses 2:4. Mirar primero, no tener nada lo suyo propio, sino cada quien mirar por el del otro primero, pero en la práctica, no nada más sabérmelo. De nuevo, los cristianos corintios eran modelos de lo que los cristianos no deberían ser. Eran egoístas en extremo, no compartían los alimentos con las fiestas de amor, protegían sus derechos al punto de demandar a sus hermanos en la fe. Ahí los llevaban a los tribunales. Se peleaban por los dones espirituales, como hemos estado viendo. Y Pablo le dice, pues ¿qué anheláis dones espirituales? Procurar abundar en ellos para edificar en la iglesia. El 14:12, no estaban usando sus dones para edificar la iglesia, sino con la intención de promoverse a sí mismos.
Se cuenta de un chofer que manejó el auto hasta un cementerio y le pidió al ministro que cuidaba del mismo que se acercara porque la dueña del auto estaba demasiado débil para caminar. Esperando en el auto se encontraba una anciana con ojos hundidos que evidenciaban años de angustia. Se presentó a sí misma y dijo que ella había estado enviando $5 al cementerio durante los últimos años para comprar flores para la tumba de su esposo, que había muerto, que ahí estaba muy triste, y le enviaba unos dólares para que compraran flores para que le llevaran. Y que ese día había llegado en persona, porque los médicos me han dicho que me quedan solo unas pocas semanas de vida y quería ver la tumba de mi esposo por última vez. El ministro le dijo, usted siente mucho que haya estado enviando dinero para esas flores. Así le contestó el ministro, yo siento mucho que usted haya estado enviando dinero para esas flores. Y ella preguntó sorprendida, ¿qué quiere decir usted? Soy parte de un equipo de personas que visitan a los enfermos en los hospitales y en los centros psiquiátricos. A ellos les gusta mucho las flores. Las pueden ver y oler. Las flores son medicina para ellos, porque son personas vivas, no muertas. La señora, sin decir nada, le indicó al chofer que se marchara. Unos meses más tarde, el ministro se sorprendió de ver al auto que se acercaba, pero esta vez con la señora al volante. Ella dijo, al principio quedé resentida por lo que usted me dijo, pero me di cuenta de que tenía razón. Ahora me dedico a llevar flores personalmente a los hospitales. Es cierto, eso hace felices a los pacientes y a mí también. Los médicos no saben qué es lo que me hace estar mejor de salud, pero yo sí lo sé. Hacía feliz a los demás y eso le producía felicidad a ella, le producía gozo. Ahora tengo alguien por quien vivir o algo por quien vivir, decía. Este es un ejemplo que estamos viendo de algo que sucedió relacionado con lo que estamos viendo, porque como siempre sabemos que Jesús es nuestro modelo perfecto. Él no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28 dice. El Hijo de Dios vivió su vida para beneficio de otros. Si ustedes analizan su vida de 3 años de su ministerio. Dios encarnado era el amor encarnado. Él fue la perfecta encarnación de este amor que se da por los demás. ¿Se acuerdan que dijo, es más bendición en dar que en recibir? Pero nosotros no hemos entendido todavía eso. Queremos recibir y dar lo menos que se pueda. El menos sacrificio, el menos esfuerzo que se pueda, como hemos estado viendo en las demás características del amor. Este amor que estamos hablando nunca busca su propio bienestar, sino el de los demás. Contrario a lo que dice el mundo, ¿no? Empodérate. Tú mereces lo mejor. El humanismo. Tú viniste para ser feliz. Si no te trata bien, si no te da lo que mereces, porque tú mereces lo mejor, y está en contraste completo a lo que Dios dice. Por eso es locura para ellos. Y a veces nosotros compramos eso o andamos arrastrando esas ideologías, pero decimos que no, pero sí es cierto, porque nuestro comportamiento se ve. Que sabemos la sabiduría de lo alto, pero no la vivimos. Seguimos practicando la filosofía del mundo, la sabiduría terrenal, animal y diabólica. En tu comportamiento, ¿cómo me comporto? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo vivo? Con mis padres, con mis hijos, con mi cónyuge, con mis hermanos, con mis enemigos. ¿Cuál es tu comportamiento? Y ahí nos podemos dar cuenta muy fácil, hermanos. Esto no es tan complicado de darnos cuenta. Si realmente estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, que esto sería en la práctica andar en el Espíritu Santo. Esa es la forma de andar, como un estilo de vida. Aquí vamos a terminar el siguiente estudio. Vamos a ver el amor no se irrita. Otro punto bien importante. El amor no se irrita. No hace berrinche. No hace ira. No despotrica con los demás. A la primera ofensa, a la primera agravio. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente estudio, si no lo permite. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de terminar nuestro estudio referente al amor. Y como siempre, gracias porque nos expones nuestro pecado y porque nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos para darnos cuenta, pues, de donde estamos haciendo mal y donde estamos
faltos de amor, perdónanos por favor, porque sí hemos vivido en faltos de amor. Ayúdanos para que de aquí en adelante podamos vivir de acuerdo a como tú nos estás enseñando, que realmente podamos ser hombres y mujeres que no busquen lo suyo, que siempre en la práctica busquemos primero el bienestar de los demás, no importa el trato de los demás, no importa la ofensa de los demás, siempre pagar bien por mal. Y que de esa manera no hagamos nada individuo, que seamos personas consideradas con los demás, amables, que tengamos buenos modales, que no seamos groseros, sino que siempre seamos personas dóciles, fáciles de enseñar y que podamos aprender de ti, que fuiste manso y humilde de corazón, pero en la práctica y que y no nos envanezcamos, no seamos fanfarrones, no vivamos jactándonos de lo que tenemos o de lo que no tenemos en apariencia, para que tú seas glorificado a lo largo de todo esto que estamos aprendiendo. Porque ese es el propósito de estos estudios, que nuestra adoración en la alabanza sea realmente para tu gloria y para tu honra y que suba como olor fragrante a ti. Porque si no, de otra manera, solamente estamos perdiendo el tiempo. Ayúdanos a vivir esto en la obra, en hechos, unos con otros, empezando en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos de familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros hermanos de la iglesia, para seguir predicando el Evangelio, no solo de palabras, sino de hecho. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.